Gracias. Listo, estamos. Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. 10 de noviembre del 2023, viernes 10 de noviembre. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Karina Rodríguez Jiménez, gran profesora, amiga de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Ella, me voy a permitir leer una pequeña biodata que me hace favor de enviar para los que no la conocen. Querida amiga Cari, ella es Karina Rodríguez Jiménez, nació en la Ciudad de México, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por nuestra Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Entre los trabajos que ha realizado para la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra la elaboración de cursos para la licenciatura de enseñanza de lengua en su modalidad a distancia, así como la colaboración en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la gramática del español. Cuando vayas, ven. Le fueron publicados por la universidad dos de sus trabajos de investigación: lexicología en el libro Neología y Terminología en México, formas creativas de dibujar la realidad del español. Tiene estudios concluidos de la maestría en docencia en la especialidad de español y se desempeña como profesora en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, en las licenciaturas de Lengua y Literatura Hispánica, del programa de Humanidades y en la licenciatura de Historia en la misma facultad. Actualmente es miembro del Seminario de Estudios sobre la Prensa en México, en donde realiza la investigación sobre la escritura y prácticas de lectura de las mujeres en la prensa en el siglo XIX. Ella es jefa de sección también de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica en nuestra Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Cari, bienvenida. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre la inteligencia artificial en el desarrollo de la competencia lingüística. Cuando le propuse esta participación le propusimos Charito y yo esta participación que nos apoyara, pues la idea es no solamente ver la inteligencia artificial desde los elementos técnicos, tecnológicos, sino también abarcar otros campos, especialmente de las humanidades, para ver este impacto que está teniendo y en ese sentido sobre la competencia lingüística. Cari muy amable nos dijo, va y se lo echa, y ha estado trabajando un poco sobre esto. Te agradecemos mucho, Cari, por aceptar la invitación, por darnos tu tiempo, que sé que traes cortos los tiempos, pero te agradecemos muchísimo que nos puedas hablar un poquito, y les reiteramos a los miembros del seminario que eh, la dinámica es, pues empezaremos a escuchar a nuestra ponente. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer a través del chat, o al finalizar, nuestra ponente puede levantar su mano y dialogar, hacer la pregunta de la manera más respetuosa posible. Cari, pues micrófonos tuyos, bienvenida, y tenemos y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias, Charito. Bueno, primero quiero agradecerles a ambos por la invitación y la oportunidad de compartir un poco, pues bueno, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en humanidades, específicamente en la enseñanza de la lengua, y específicamente el trabajo que les presento hoy está orientado hacia la enseñanza de la lengua materna, pero no por ello no se puede aplicar a nuestras distintas disciplinas. Y pues bueno, voy a compartirles la pantalla. Y bueno, solo una acotación. Si bien en un principio había planteado que fuera la inteligencia artificial en el desarrollo de la competencia lingüística, me pareció que era mucho más conducente acotarlo hacia el desarrollo de la competencia léxica, que, dicho sea de paso, es parte también de esta competencia lingüística que abarca tanto habilidades productivas como receptivas. Y bueno, me parece importante
presentarles esta primera cita. El problema real no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres, ¿no? Es una reflexión de Skinner, porque a veces parece que delegamos en la tecnología habilidades que son propias de los seres humanos. Y bueno, para dar inicio a esto, me pareció también importante puntualizar, hacer una contextualización. Y bueno, en México existen casi 32 millones de personas en condición de analfabetismo y rezago educativo, y más de 5 millones de ellos no saben leer ni escribir. 10 millones no han concluido la primaria y 16 millones no han concluido la secundaria. Es decir, que la suma de todas estas personas carecen de instrucción elemental. Las cifras oficiales han cambiado, desafortunadamente, después de la pandemia del COVID-19, porque el rezago educativo se agudizó con esta enfermedad que llegó a México en febrero de 2020. Esto es grave en cuanto a las implicaciones que representa desde una perspectiva lingüística y educativa, pues estas personas no tienen la habilidad de comprender ampliamente el contenido y uso de las palabras en lo oral y menos en la escritura, lo cual tiene una influencia negativa en el desempeño de diversas actividades y en su autonomía para tener un mejor desarrollo. Con respecto al uso de la tecnología y de acuerdo con la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y la Comunicación, DGTIC, y de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, la población en México de 6 años o más usan Internet y tienen acceso a dispositivos, sumando 80.6 millones. Sin embargo, la brecha digital persiste por el tipo de dispositivo y conexión. A nivel mundial, nuestro país es el sitio 57 de 121 economías en aprovechamiento de tecnología, y este dato lo señala la Networked Readiness Index. En América Latina, México se sitúa en el cuarto lugar, después de Chile, Uruguay y Costa Rica. Por otra parte, la inteligencia artificial es una tecnología que va con un rápido desarrollo y que ha permitido nuevas formas de interacción entre quienes tienen acceso a ella. Algunos ejemplos comunes de inteligencia artificial incluyen sistemas de reconocimiento de voz, asistentes virtuales, de juegos, ordenadores, robots autónomos, motores de búsqueda y sistemas de asistentes de compra, chat, entre muchísimas otras opciones, las cuales también se vinculan con el uso de la lengua. La UNESCO busca aprovechar el potencial de estas tecnologías y de la inteligencia artificial con miras a la consecución a la Agenda de Educación del 2030 y buscan que se garantice la utilización tanto de las tecnologías como de la inteligencia artificial en el contexto educativo y que fundamentalmente esté regida por principios de inclusión y de equidad. En este panorama tan contrastante es en el que hablaremos sobre el desarrollo de la competencia léxica, su relación con el reciente desarrollo de la inteligencia artificial y la importancia de la enseñanza de esta competencia para el desarrollo en todas las disciplinas, no solo en las lingüísticas. La lengua es el vehículo en el que viaja el pensamiento, nuestra forma de comprender el mundo, la expresión de nuestro pasado, de nuestros sueños, nuestros anhelos y la forma en la que expresamos todo. La lengua nos permite configurar nuestro pensamiento y a través de ella se establece un puente con la realidad que nos circunda para nombrarla, clasificarla y comprenderla. Los estudios más actuales en lingüística destacan la importancia de la lengua en sus aspectos tanto orales como escritos y señalan que, cito, ambas manifestaciones representan el medio de comunicación y el eje de la vida social común a todas las culturas. La lengua no es únicamente un instrumento de comunicación, sino que esta comunicación es a la vez el instrumento que nos permite conocer cómo conciben el mundo nuestros coetáneos, cómo lo entendían nuestros antepasados y al mismo tiempo nos permite expresar, transmitir o dejar constancia de cómo lo entendemos nosotros. Cierro la cita.
Y la lengua va más allá. Las distintas disciplinas matemáticas, filosóficas, pedagógicas, arquitectónicas o todas las que queramos nombrar aquí, y que conviven en ambientes escolares y universitarios, requieren a la lengua para expresarse, enseñar y divulgar los conocimientos que en ella se producen, además de sus avances específicos. Por ende, el uso efectivo de la lengua, sumada a nuestras distintas disciplinas, aporta a nuestros estudiantes los conocimientos para desenvolverse no solo en el mundo académico y profesional, sino en el mundo cotidiano, en donde pedimos información, realizamos trámites, escribimos mensajes de texto o correos electrónicos, conversamos y asimismo entendemos lo conversado en una charla entre amigos. Además, contribuye en el desarrollo de la autonomía personal, pues su uso eficiente les permite desenvolverse en el medio académico, que se encuentra dirigido por personas alfabetizadas que manejan vocabularios especializados según sea su área. En este sentido, los vocabularios existen en nuestra memoria a corto y a largo plazo. Habitan en el llamado lexicón mental. Ahí se actualizan, se incrementan a partir de los descubrimientos y exploraciones que integramos día a día, tanto como hablantes como profesionistas en un área. Pensemos, por ejemplo, en cuántos vocablos manejamos de distintas áreas de técnicas o de la ciencia o sumamente especializadas. Pensemos, por ejemplo, en el vocabulario médico que conocemos, en el vocabulario tecnológico o educativo e incluso el vocabulario musical que manejamos. Las dimensiones del dominio activo o pasivo del vocabulario son muy amplias. Las habilidades de manejo dan cuenta del vocabulario que se conoce y se utiliza y el cual permite también medir nuestra competencia lingüística. El conocimiento y aprendizaje del vocabulario en general son decisivos para poder comunicarnos de manera oral o escrita, pues multiplican las posibilidades de comprensión o de expresión. Pero aquí tendríamos que plantearnos, ¿qué significa realmente conocer y dominar el léxico de una o de múltiples áreas? ¿Cómo lo aprendemos y mejor aún, cómo lo retenemos y lo utilizamos? ¿Cómo se relaciona en este sentido el léxico con la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos planteado y que intentaremos ir de alguna forma explorando a través de esta exposición. La adquisición y el uso del vocabulario se optimiza a través de procedimientos formales y que estos procedimientos los recibimos y también por nuestras experiencias y el contacto con materias y temáticas diversas. El vocabulario que se fija en nuestra memoria es el que hemos necesitado para explicar algo, el que usamos con frecuencia y el que más oímos y leemos. En el contexto que nos ocupa, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros estudiantes aprendan, comprendan y utilicen eficientemente el léxico o el vocabulario esencial de cada una de las asignaturas que impartimos? Es aquí donde se integra la competencia léxica, pues plantea que el aprendizaje del léxico debe darse de manera paralela a la adquisición, pues supone el contacto con la realidad y debe ser transversal con el resto de las materias educativas. Aquí se incorpora también nuestra bien amada competencia léxica. El marco común de referencia para las lenguas se refiere a la competencia léxica como el conocimiento del vocabulario de una lengua y su capacidad para utilizarlo en todas sus dimensiones. Para la Huerta y Pujol es, cito, la capacidad para relacionar formas con significados y utilizarlas adecuadamente. Es lo que se denomina competencia léxica y al lugar donde reside el conocimiento de esta competencia se le denomina lexicón mental. De acuerdo con Luis Fernando Lara, conviene distinguir, por tanto, cuatro conjuntos básicos del léxico. En primer lugar, se encuentra aquel léxico mínimo que nos permite hablar una lengua en situaciones de inmediata necesidad comunicativa. Sin pretender referirnos a temas más específicos, este constituye el vocabulario fundamental. Resulta estar compuesto por poco menos de 1000 vocablos y llega a acercarse, dependiendo de la competencia comunicativa del hablante, hasta los 2000 vocablos, según de la lengua que se trate, pero nunca es mayor. Es decir,
Podemos suponer que hay una constante mínima del léxico con que se puede hablar una lengua y que esa constante es aproximada a los 2000 vocablos. En este sentido, el vocabulario fundamental es el que nos permite hablar una lengua en condiciones mínimas de comunicación y es el que se conoce como un vocabulario de actuación primaria. Pensemos en este vocabulario cuando aprendemos una segunda lengua, donde se incluyen fórmulas rutinarias, saludos, todas las formas básicas estarían incorporadas en este vocabulario fundamental. Pero el hablante de una lengua ya ha aprendido en sus primeros años de vida, antes de entrar a la escuela, muchos más vocablos o palabras que los correspondientes al vocabulario fundamental. Antes de ingresar a la escuela hemos aprendido a hablar de juegos, de nuestras emociones, de los alimentos, a identificar animales, a nombrar juguetes e incluso hasta distinguir relaciones parentales y de todo lo que podamos agregar aquí. Con este vocabulario que se denomina activo, conversamos y expresamos nuestras experiencias particulares. Tenemos la capacidad de dar, de comprender instrucciones, leemos libros, podemos ponernos de acuerdo con los demás, realizamos distintas acciones e instrucciones. Este vocabulario activo que denominamos como hablantes, lo manejamos de forma espontánea y lo aplicamos en todas las actividades en la vida cotidiana. A este vocabulario se impone la dificultad de poder determinar cuál es el vocabulario activo de una persona, pues es imposible diseñar un instrumento de investigación que nos permita obtener de él todo el léxico que maneja una sola persona con facilidad. Lo que sí es posible es considerar, gracias a las distintas herramientas desarrolladas por la lexicografía, que el vocabulario activo de una persona oscila entre los 2000, 8000 y hasta los 9000 vocablos de una lengua histórica. Es una dimensión enorme de palabras que utilizamos cotidianamente y que están pues resguardadas en la memoria, que se activan en cuanto tenemos la necesidad de comenzar una interacción verbal. En cambio, hay otro vocabulario aprendido que no utilizamos de manera activa. Este es el vocabulario pasivo. Toda persona durante su vida o su formación cultural y principalmente las personas que están sometidas a instrucción van escuchando y leyendo muchos más vocablos de los que llegamos a utilizar activamente. Estos se quedan grabados en la memoria y nos permiten entonces comprender nuevas conversaciones, entender nuevos textos con poco esfuerzo. Este vocabulario pasivo es el que un hablante es capaz de interpretar en diferentes situaciones de recepción de mensajes. Aquí es importante considerar que la recepción precede a la producción. Clark, en un estudio que realiza sobre los tipos de vocabularios, nos indica que la precedencia de la comprensión siempre está antes de la producción y es crítica para el proceso de adquisición. Por otra parte, Melka desarrolla tres teorías al respecto. Por una parte, que el vocabulario receptivo o pasivo es mucho más amplio que el productivo o activo. Es el doble en número de unidades, es decir, que estaríamos Hace considerando frío, qué estaríamos considerando rico. que la mente de, gracias, estaríamos considerando que la mente de un hablante tendríamos alrededor de 18,000 vocablos pasivos sumados al activo y al fundamental, es la dimensión estimenta. La distancia entre ambos conocimientos disminuye con el paso del tiempo, aunque siempre es mayor el vocabulario disponible que el activo. Es decir, esta segunda teoría de Clark lo que dice es que conforme vamos envejeciendo y adquiriendo nuevos conocimientos, llega un momento en que tanto vocabulario pasivo como activo se igualan en cuanto a cantidad. Y hay una última tendencia que señala que la diferencia entre ambos pues realmente no es significativa. Pensemos en que es importante, pensemos en que es imposible explorar el límite de un vocabulario activo que puede llegar a constar de muchos miles de vocablos según los intereses de cada persona, según sus estudios o según su ocupación. Así, por ejemplo, una cocinera conoce muchos más vocablos relacionados
con alimentos, con guisos, con recetas, con las técnicas para cocción, con los cortes o incluso con el tipo de trastes que utiliza activamente y a la vez comprender varios vocablos relacionados. Gracias. Con varios vocablos relacionados con medios de comunicación o con la política, como que sin embargo no maneja un chofer de autobús que tendrá un vocabulario activo en el léxico de la conducción y de aspectos automotrices. En este sentido, el chofer de autobús tendría un mayor vocabulario activo en estos tenores que, por ejemplo, en un vocabulario sobre moda, que le permita conocer sobre ella aunque no lo utilice. En este sentido, el vocabulario de la moda sería mínimo para este ejemplo. El conocimiento activo y pasivo del vocabulario en cada persona es diferente y nunca es equivalente al léxico de su propia lengua. En relación con el léxico de una lengua histórica, todo conocimiento individual es parcial y también fragmentario. También es imposible trazar una frontera entre el vocabulario activo y el vocabulario pasivo de una persona, porque durante toda la vida aprendemos muchísimas palabras a partir de los círculos culturales en los cuales nos movemos y en consecuencia uno y otro conjunto se van modificando y hacen pasar vocablos de un conjunto a otro. Imaginemos el siguiente ejemplo. El léxico de la pandemia era acaso conocido por quienes estudian la literatura española medieval o europea, porque la realidad de las pandemias pertenecía a estos parcelas. Antes de la llegada del COVID-19, raramente hablábamos de pandemias, salvo cuando se hizo presente una en nuestro contexto. Para hablar de ella, dispusimos espontáneamente al menos de dos vocablos, virus y COVID. Estos formaron parte de nuestro vocabulario activo, que en otro momento fueron parte de un vocabulario pasivo. Pero basta con leer la prensa o escuchar una noticia por la radio para que se actualicen en nuestra memoria los vocablos que quizá formaban parte de nuestro conocimiento pasivo. Pensemos en ejemplos como aerosoles, cepas, sanitizantes, cubrebocas, antibacterial, que ya utilizábamos sin conocerlos de manera activa. Y durante nuestra conversación o en un texto en que estemos escribiendo, comenzaremos a manejarlos con más facilidad. En este momento pasan a formar parte de nuestro vocabulario activo. Este es un fenómeno de la memoria a largo plazo que puede estar influido por muchos factores, entre los que intervienen la edad, el sexo, la educación, el conocimiento recibido de la tradición verbal, la especialidad que cada uno maneja y hasta quizá por influjos represivos del inconsciente. Pero todo esto manifiesta una disponibilidad de vocablos en la memoria individual. Cuando se investiga este fenómeno, en cada persona se puede determinar un vocabulario disponible. Pero ¿qué relación tienen estos distintos vocabularios con la competencia léxica y cómo se relacionan con la inteligencia artificial? Si el chat GPT es un chatbot basado en el sistema GPT y entrenado para reconocer y simular conversaciones con las personas, su función es como una herramienta basada en inteligencia artificial y se acerca mucho a interpretación mediante algoritmos numéricos a través de los cuales las preguntas que los usuarios le hacen le permite ofrecer respuestas coherentes y rápidas a cambio. En este sentido, nuestros estudiantes están en continuo contacto con este tipo de tecnologías y es por ello que debemos reconocer los distintos tipos de vocabularios para ayudarles a tener habilidades al respecto que pueden desenvolverse en actividades lectoras, de escritura y de comprensión para establecer contacto con esta simulación conversacional. La inteligencia artificial es una realidad que lejos de sustituir a la inteligencia humana, debe de contribuir como una herramienta eficaz para el logro de diversos objetivos educativos a través de diversos métodos de enseñanza. La función de la competencia léxica no es únicamente la de ampliar el bagaje léxico de los alumnos, sino también ampliar sus conocimientos
sobre las características y el funcionamiento de las palabras como conceptos en cada una de las disciplinas, en todas sus dimensiones y en todos los soportes, ya sean físicos o digitales. Si nos encontramos en un contexto donde el analfabetismo funcional convive con la tecnología de inteligencia artificial, es importante plantear estrategias de enseñanza que contribuyan a la comprensión, uso e integración de la lengua materna a partir de los vocabularios con el apoyo de la inteligencia artificial. Para este cometido, planteamos el uso de las plataformas de aprendizaje personalizadas. La presente exposición se ha realizado con la plataforma TalkFall, que utiliza inteligencia artificial para ofrecer lecciones personalizadas de aprendizaje interactivo y feedback en tiempo real. Es un tutor de idiomas basado en inteligencia artificial que funciona con GPT. Chatea sobre un número ilimitado de temas interesantes, escribe y adicionalmente habla mientras se reciben los mensajes con voz realista. Esta plataforma de TalkPal tiene la alternativa de conversaciones inmersivas que permiten acceder a redes léxicas inmensas del español, manejando diversos conceptos en los que se aprecia tanto vocabulario fundamental como activo y disponible, pues el objetivo de esta inteligencia artificial es optimizar la retención del idioma y mejorar la fluidez. Planteamos entonces el uso de estos tutores de inteligencia artificial de idiomas, específicamente en el español, porque es claro comprender cómo se establecen en esta IA las distintas redes asociativas. Observemos el ejemplo. Aquí le solicité a esta plataforma la búsqueda de distintos conceptos y que, bueno, pueden ser, dependiendo de las áreas de especialización, nos va derivando redes asociativas y esto es muy interesante porque pensémoslo que dentro de nuestras distintas disciplinas podría aplicarse como una actividad de enseñanza de vocabulario básico en el cual se puedan ir desentrañando estas redes asociativas que están ya dispuestas en la inteligencia artificial. Aquí le pregunté a Emma qué era la didáctica y decía, normalmente utiliza el patrón A igual a B, entonces la didáctica es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para enseñar y transmitir conocimientos de manera efectiva y significativa a estudiantes. Entonces, si me dice que didáctica es igual a técnica, lo que le pregunté inmediatamente fue, ¿qué es una técnica? Y entonces deriva que técnica es igual a procedimiento o método específico utilizado para lograr un objetivo o realizar una tarea de manera eficiente y efectiva. Después, en esta misma asociación de didáctica igual a técnica, igual a procedimiento y método, le pregunto qué es un método y responde, un método es un conjunto estructurado de pasos, etapas que se siguen de manera sistemática para alcanzar un objetivo específico como el aprendizaje de un nuevo idioma. Aquí recordemos que esta plataforma de inteligencia artificial es un tutor de español, es decir, por lo general está orientado a que una persona no nativa hablante de español lo utilice, pero considero que para efectos de enseñanza del propio español como lengua materna, tiene cosas muy interesantes para explorar. Entonces, bueno, seguí con esto de conjunto estructurado, qué es un conjunto estructurado? Y regresó a que era un grupo organizado. Después le pregunto de nuevo qué es un grupo organizado y dice que es la selección de palabras o conceptos categorizados o agrupados. En este sentido, lo que se puede apreciar aquí es que el manejo del vocabulario, tanto activo como pasivo y disponible en esta inteligencia artificial, está calculado en redes y que bueno, esto ya es una de las metodologías que se utilizan en la semántica, pues en semántica desde hace mucho tiempo se trabajan distintas estrategias parecidas
a estas en cómo está organizada la inteligencia artificial. Esto plantea una ventaja cuando el profesor no es de lengua, pues a través de esta propia organización, la misma inteligencia va generando redes asociativas en las que podría tener estrategias para el conocimiento del vocabulario de las distintas asignaturas que impartimos. Entonces, bueno, un poco pensando en estas redes de asociaciones que la misma inteligencia artificial va desglosando y que les decía que tienen ya una relación con los estudios en semántica, podemos encontrar este conjunto de relaciones o de vocabulario mínimo si estamos pensando en el tema de la didáctica. Por una parte, la didáctica se construiría a través de lo que la misma inteligencia artificial nos respondió, se relacionaría con los conceptos de enseñanza, conjunto de técnicas, conjunto de métodos, pero a la vez conjunto de técnicas y conjunto de métodos referiría a un procedimiento, lo mismo que en enseñanza y transmisión, y en la parte de conjunto de métodos y de aprendizaje estarían vinculados los dos a partir de conjuntos estructurados de pasos o etapas para lograr un aprendizaje. Peter Schiffer indica que en la enseñanza del vocabulario es necesario indicar las relaciones que existen entre las palabras y sus significados para que el léxico entre en la memoria prolongada. Para un alumno es mucho más fácil asimilarlo y retenerlo si se establecen relaciones obvias entre unidades léxicas. El léxico no debe ser presentado en unidades aisladas, sino dentro de una red asociativa, que es esta que les presento. La psicología cognitiva apoya este planteamiento con la hipótesis que indica que en el inicio del aprendizaje de la lengua, esta se asocia a las redes ya existentes. El discente aprende el vocabulario de la lengua almacenándolo en relación con su vocabulario pasivo. Posterior a este proceso, se construyen redes autónomas. El léxico, dada su amplitud, no se puede enseñar en su totalidad, pues sería una tarea técnicamente imposible. Lo que sí podemos aplicar en el aula es presentar una serie de herramientas que promuevan la asimilación y comprensión y que se verán reflejadas en la emisión de un mayor número de mensajes, con la finalidad de comunicarse en diversas situaciones. La enseñanza del vocabulario no debe presentarse como un gran número de palabras aisladas y proporcionar información sobre ellas a manera de lista, sino que se deben de seguir pautas de enseñanza y aprendizaje adecuadas a los procesos en el que todas ellas se asocian a una misma área de conocimiento o a una misma área de interés. Debe promoverse el aprendizaje de las habilidades que desarrollen la capacidad de relacionar formas con significados para que puedan ser utilizadas adecuadamente y con esto promover el desarrollo de la competencia léxica. En este sentido, TalkPal se presenta como una herramienta para la asimilación y retención del léxico a partir de este tipo de altos programas. Como docentes, debemos fomentar la memoria a largo plazo, ya que esta permite operar en nivel comunicativo en cualquier situación, independientemente de que se haya o no adquirido recientemente algunas unidades léxicas. Favorecemos entonces la retención cuando permitimos un estímulo inicial que motive al alumno a utilizar diversos contextos comunicativos de las unidades presentadas y de las cuales se espera su adquisición, manejarlo en situaciones de cotidianidad y de intereses personales. 2, la utilización inmediata y repetida. Cuando presentamos el nuevo material léxico o conceptos, debemos asegurarnos que se utilice en ese momento y retomarlo en las sesiones siguientes para promover su retención. 3, las necesidades y conocimientos previos. 4, el manejo de redes asociativas entre unidades que se planteen dentro del uso significativo. 4, el reconocimiento, 5, perdón, el reconocimiento categorial de cada unidad, estableciendo previamente sus distintas relaciones con los elementos de las sesiones previas y de las posteriores.
entorno educativo permite activar las nociones determinadas previamente expuestas. Las estrategias de presentación refuerzan la retención. Esta se liga a las necesidades comunicativas de los profesores y alumnos. El vocabulario presentado deberá entonces asociarse a necesidades reales que se inscriban en la cotidianidad de las propias clases. Es más fácil remitir vocabulario a la memoria a largo plazo cuando se encuentra en redes asociativas y no de manera aislada. Esto permite que se recuerde más fácilmente la unidad didáctica que presentábamos en el ejemplo cuando se relacione con el campo de los procedimientos y los métodos. Si no se presenta con vocablos con los cuales no posee una relación asociativa y significativa, estará destinada a perderse. Aquí es importante que plantee que hay estas restricciones porque, bueno, cada una de las disciplinas, cada una de las áreas, cada uno de los profesores aquí presentes maneja distintos tipos de vocabularios, ya sean especializados o no en sus propias áreas. Y pues bueno, aquí es importante tener en cuenta que con el fomento de ciertas unidades a través de ciertas estrategias y haciéndolo atractivo a través de la inteligencia artificial, puede haber un incremento del vocabulario activo. La promesa. El proyecto María del sistema de modelos de lengua creado en el Barcelona Supercomputing Center a partir de los archivos web de la Biblioteca Nacional Española, enmarcado y financiado con el Plan de las Tecnologías del Lenguaje de la Secretaría de Estado y de Digitalización e Inteligencia Artificial SEDIA, ha avanzado en su desarrollo y tiene una nueva versión que incluso permite resumir textos existentes y crear nuevos textos a partir únicamente de titulares o de palabras en estas mismas redes asociativas. El proyecto María es el primer sistema de inteligencia artificial masivo y experto en español capaz de comprender y escribir en nuestra lengua. Porque aquí recordemos que la mayoría de las inteligencias artificiales que se desarrollan son en inglés. Ahí hay una serie de problemas en cuanto se hace la traducción o cuando se intentan empatar algunos aspectos de oracionales o de traducción. Por su volumen y capacidades, esta inteligencia María ha situado a la lengua española en el tercer puesto de los idiomas que disponen de modelos masivos de acceso abierto, después del inglés y del mandarín. Esta inteligencia artificial se ha construido a partir del patrimonio documental de la Biblioteca Nacional de España, que rastrea y archiva las webs elaboradas en español y se ha entrenado con el superordenador Mare Nostrum 4. Se publica en abierto para que los desarrolladores de aplicaciones, compañías, grupos de investigación y la sociedad en general lo puedan utilizar en infinidad de usos. Desafortunadamente todavía esta inteligencia no está disponible para nosotros los mortales. Los últimos avances de María constituyen un hito en esta consecución de objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en que España intenta liderar a nivel mundial el desarrollo de herramientas tecnológicas y aplicaciones para la proyección y uso de la lengua española en ámbitos de la aplicación de la inteligencia artificial. En concreto, el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje en el que se enmarca este proyecto tiene como objetivo fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales en lengua española y en lenguas cooficiales. Y pues bueno, esto es lo que preparé para ustedes y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cari. Muy interesante el trabajo que nos has preparado y nos has presentado porque nos abre otros elementos que seguramente no hemos contemplado y que tiene que ver con la interacción que tendremos y estamos teniendo con la misma inteligencia artificial. Y es que resulta ser que muchos de nosotros estamos acostumbrados a googlear, es decir,
Uno mete una información a Google y le pone uno vaso rojo. Y en este sentido, pues aparece vaso rojo, ¿no? La interacción que estamos teniendo con la inteligencia artificial, como tú muy bien lo nombrabas, lo platicabas, pues es un sistema de interpretación en el cual pues tiene distintos vocabularios y una conversación. Y muchas veces esta conversación la estamos coartando y estamos teniendo resultados muy cojos o muy parciales porque no sabemos preguntar, porque no sabemos dialogar, porque no sabemos conversar. Y en este sentido, pues se abre un sinfín de posibilidades en el momento en el cual empezamos a dialogar con la inteligencia artificial. Y me parece que por allí también habría que hacer el análisis sobre lo que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Muchos de nosotros hemos tenido, no voy a generalizar porque pecaría, pero muchos de nosotros nos hemos encontrado con ensayos en los cuales pues los chicos o las preguntas mismas dentro del salón de clases, tenemos pues preguntas que no son preguntas o respuestas que no responden, ¿no? Y entonces ahí nos está faltando una situación que queremos entrarle a la inteligencia artificial cuando no tenemos las bases. En lo que se animan mis colegas para platicar con los demás, este, por ahí hay un micro abierto, sí. ¿Cómo ves esto de entrarle? ¿Habría que entrarle a la vez? ¿Habría que entrarle primero a esto que nos menciona sobre las competencias léxicas, lo léxico? ¿Se puede a la vez? ¿Qué consejos nos darías desde tu expertise para nosotros como profesores empezar a enseñar a los estudiantes a dialogar, no solamente con la inteligencia artificial, sino con sus colegas, con sus profesores? Por ahí va la pregunta, Cari. Gracias, Lalo. Yo algo que noto con las distintas inteligencias artificiales que son con de reconocimiento de voz, que es a la que más acceso tenemos, que es Alexa, es que sigue patrones de órdenes sintácticas básicas. Cuando le hacemos preguntas muy rebuscadas, no tiene la capacidad de responderlo porque el esquema que tiene programado no le permite realizar la búsqueda a partir de estas expresiones complejas. Les decía que un poco el ejemplo que les traía hoy sobre vocabulario era un poco pensando en que, no sé, en las distintas asignaturas que impartimos, pues se manejan vocabularios básicos, es decir, en la pedagogía hay un vocabulario mínimo que los egresados deberán de manejar para su egreso, lo mismo que en enseñanza de inglés o lo mismo que en letras. Lo que ocurre con este tipo de plataformas como el TalkPal es que al ser una plataforma de enseñanza de español, tiene una programación específica en español y no en inglés como los otros chatbots. Y lo que hace es que igual las respuestas, como pueden ver, las más largas que pueden ser más complejas cuando preguntas sobre métodos o herramientas, que se va complicando un poco la definición, lo que va haciendo es hacer esta igualación, ¿no? A igual a B, A es igual a B. Entonces, no le si yo le hago la pregunta, dame una definición de qué significa la palabra didáctica, ya se perdió la relación y ahí no responde. Ya lo que haces es decir, ¿qué es didáctica? Esta es una pregunta breve con patrón básico de A igual a B, o sea, no X igual a B, y entonces lo que te da es la respuesta de A. Es más o menos lo que he podido ver cómo funciona esta inteligencia. Entonces, yo creo que algo importante es que si es una realidad, nuestros estudiantes ya la utilizan e incluso a veces recuerdo que en algunas charlas en las que he tenido la oportunidad de estar que tratan sobre la inteligencia artificial, una de las principales preocupaciones es que sustituya completamente las habilidades de los alumnos. Considero que no, porque justamente a partir de estas programaciones sí se puede detectar cuando la escritura no es del estudiante, porque hay patrones básicos que están establecidos
Y nos ha pasado, a veces tienes una idea muy, muy escueta y de repente aparece una idea brillante y ahí es cuando nos damos cuenta que el estudiante está plagiando, o sea, no hay, porque no tiene simetría, ¿no? En cuanto a la escritura. Entonces creo que aquí lo interesante sería que si vamos a dialogar y si vamos a integrar la inteligencia artificial en nuestras sesiones, creo que lo importante es dar pautas para ir estableciendo estas conversaciones, ¿no? Estas similitudes conversacionales que va haciendo las aplicaciones. Entonces creo que si les enseñamos a ver, ok, una actividad del día de hoy para la materia de didáctica es construir la red de los conceptos de esta lectura, pregúntale al GPT cómo es que se puede, qué definiciones te da y a partir de eso, pues armar las redes conceptuales de estos asociogramas que les presentaba y que, bueno, son bastante eficientes porque están comprobados su uso en la enseñanza de lengua extranjera y de segundas lenguas. Muchas gracias, Cari. Ya nos dice por ahí una técnica para poderlo trabajar. Charito, ¿se movió algo el chat? Sí, por ahí tenemos una pregunta de Mari Carmen, que justamente también la detecté. Nos pone tal cual. Tocqueville mezcló las definiciones de método y técnica. ¿Cómo revisar esto con los alumnos para que no se crean todo lo que dice? ¿No? Un poquito lo que tal vez la estrategia y a lo mejor complementar con algo, ¿no? El famoso alucine, ¿no? De las inteligencias. Adelante, Cari. Y yo creo que aquí es que justo esta me pareció interesante porque le estuve preguntando muchas cosas, o sea, algunas que eran muy complejas, como qué es la esperanza, ¿no? Y ahí se tropieza con estos conceptos abstractos, no logra definirlos concretamente. Entonces, bueno, un poco para traerles el ejemplo, dice, bueno, si es un seminario de didáctica, preguntémosle qué es la didáctica. Justo también aquí, profesora Mari Carmen, una de las propuestas es que mostrarle a los alumnos que no es toda la verdad absoluta en la inteligencia, ¿no? Es decir, ver las definiciones, un primer ejercicio podría ser pedirle a la inteligencia artificial que haga más o menos estas definiciones, pero después acudir, para eso existen, y en este tenor va también lo de los vocabularios, hay diccionarios especializados. Estas son definiciones muy básicas para las disciplinas. Entonces, un primer ejercicio de trabajo con vocabulario de nuestras áreas sería hacer una actividad parecida con el chat GPT y después hacer la búsqueda en un diccionario especializado para que justamente el estudiantado pueda detectar que esa habilidad no la tiene desarrollada la inteligencia artificial. Es decir, se irá nutriendo como ha pasado con otras, pero finalmente podemos irla integrando y sobre todo más que integrarla, promover el uso consciente de ella, porque a veces parece que se generan falsas expectativas en relación con algunas herramientas tecnológicas y como usted bien identificó y también Charo, pues bueno, vemos que tiene sus distintas dificultades. Tenemos otra pregunta en el chat también, Cari, de Tere Silva. Es un comentario. La inteligencia artificial es un recurso sorprendente e interesante que nos puede ayudar a hacer las clases. Se me fue. Una experiencia muy rica y única en cada sesión. El reto es aprender a utilizarla adecuadamente y darle espacio a los alumnos para que la utilicen creativamente. Y sí. Eh, bueno, ya, Lalo. ¿Qué nos pusiste, Lalo, ahí? No, no, una liga. Si alguien tiene para el New York Times, ahí después podrán entrarle, pero básicamente es sobre un extracto y un grupo publica MEST sobre esa información que aparece allí, ¿no? Que es los chatbots de inteligencia artificial, pues alucinan lo que decías tú, Charo, ¿no? Inventan información entre un 3 y un 27% de las veces. Es decir, lo que pasa es que con la inteligencia artificial, pues están programadas pues, para darnos una respuesta. Y en este sentido, en la búsqueda de dar una respuesta,
pues está entre un 3 y un 27%. De ahí la importancia del juicio, del pensamiento crítico, de la capacidad crítica, la que queramos tener todavía, seguirlo trabajando con nuestros estudiantes y, bueno, evidentemente con nosotros mismos, ¿no? No preguntarles solamente qué es didáctica y solamente, bueno, pum, me sale esto y ya darlo por afirmativo, Ujú. sino hacer como una revisión constante y que creo que es algo que tendremos que trabajar con nuestros estudiantes sí o sí. Eso es lo Sí, que sí que puede comentaba. ser integral, ¿no? O sea, yo creo que funcionaría como un ejercicio para mostrar formas básicas, pero que no te da más allá de esto, ¿no? De una forma muy básica, muy general de los distintos conceptos. Otro ejercicio que estuve haciendo con estas inteligencias artificiales era pedirle que hiciera un cuento con características de ciertas, de la literatura, ¿no? Por ejemplo, a ver, un cuento modernista con este tipo de personajes, y lo hacía, pues entrega cosas bastante curiosas, pero al darle la misma instrucción con las características de otro tipo de literatura, bueno, de otra etapa de la literatura, era muy semejante, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, obviamente está creciendo este tipo de inteligencia, se está nutriéndose. Les decía que la promesa es esta inteligencia de María, imagínense si está nutrida con el Banco de Información de la Biblioteca Nacional, este puede ser una muy interesante inteligencia artificial en español, porque pues carecemos de ella, salvo estos, el tal PAL que es para aprender idiomas y que sí tiene una programación en español, pero de ahí, pues bueno, también si por ejemplo les preguntamos al chatbox cosas, llegué a preguntarle cosas como, ¿qué es un verbo irregular? Y la respuesta me la daba casi en inglés, ¿no? O sea, no identificaba respuestas, un poco pensando en la población de letras, si yo les dejaba una tarea de ese tipo y ellos van al GPT, pues no, realmente no tiene la respuesta, porque está nutrida con vocabulario activo, pasivo y disponible del inglés, no del español. Entonces, pues bueno, son como estas o áreas de oportunidad, porque a veces creo que he percibido un poco de angustia de parte de algunos colegas sobre la inteligencia artificial en la que dicen, bueno, es que ahora van a hacer los trabajos con inteligencia artificial. Creo que todavía falta un poco, bastantito, para que lo pueda lograr hacer una disertación a manera de ensayo tan nutrida como la que puede generar un ser humano. Pues muy bien, ¿alguno más, compañeros, compañeras? Cari, chinos, ¿hay que ocupar la inteligencia artificial? ¿No hay que ocuparla? Yo creo que sí, yo creo que hay que integrarla. Yo creo que, Lalo, la tarea como profesores, creo que es más a concientizarlos en que es una herramienta y que las herramientas funcionan para agilizarnos ciertas cosas, pero no es la sustitución ni del pensamiento ni de la creatividad, porque finalmente a mis estudiantes en letras siempre les digo, pues sí, la inteligencia está ahí, pero si la interfaz humana no piensa, no va a pasar más con esa inteligencia artificial, ¿no? Yo tengo una pregunta, duda. Um, ¿Tú crees, como profesoras de lenguas, ¿no? Un poco cada una en nuestras áreas? Este mes tomé un curso de inteligencia artificial con unos gringos. Um, y bueno, todas mis tareas y todo, pues era hacerlo en inglés. Pues mi inglés ya es más para turismo, yo ya tengo muchos años que no doy clase de idioma, y pocas veces lo uso en el ámbito formal. Y entonces ahora tuve que hacer tareas, no, así, un montón de cosas, propuestas didácticas, y le pedí al chat, bueno, me acusé con mis tutores humanos del curso y les dije, ando ahí un poquito oxidadona, entonces voy a crear mis tareas en mi inglés y le voy a pedir al chatbot que me lo corrija.
porque yo había estado jugando con GPT y básicamente con él, entonces estaba yo pidiéndole que me corrigiera el texto. Y evidentemente, pues volvía como a refrescar la lengua, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo les dije a mis tutores que les iba a mandar mi tarea, la original, y la corregida por el chatbot, ¿no? Para que no fueran a creer. Evidentemente es un grupo de personas que están promoviendo el uso y la integración de la inteligencia artificial en el aula. Y ellos son de la idea que todos los maestros debemos incorporar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza. Hay herramientas que nos sirven para revisar o ampliar vocabulario, léxico. Hay herramientas que por ahí me llevé 2, 3 buenos tips en el curso, en donde uno puede incluso grabarse y la inteligencia te corrige. Eh, Mi pregunta es, acá en ley también hay mucha resistencia de parte de algunos profesores para utilizarla. Yo doy seminario de investigación, estaba un poco aterrada, las cosas salieron bien porque les dije, vamos a seguir haciendo el trabajo de tesis como lo hemos venido haciendo, pero el parcial, además de mi lectura diaria en clase, cuando esté listo me lo van a enviar y lo voy a correr por Plagium. Plagium va a revisar originalidad porque tiene ya también el aspecto de revisar inteligencia artificial. Les digo, cuando sale el informe, abajo te sale una rayita verde, si lo escribió el humano, y la rayita roja de lo que escribió la inteligencia artificial. Y te da el reporte y te lo puedes hacer en PDF y toda la cosa. Le digo, les voy a mandar sus capturas de pantalla. Si hay rayita roja, no van a obtener puntos. Si hay rayita verde, van a obtener puntos. Y la invitación mía fue, todo el tiempo úsala, te va a ahorrar tiempo en la búsqueda, a lo mejor de conceptos básicos que te puedan originar. Mi pregunta es, si en ley hay resistencia y esto que yo hice, hay gente que se sigue asustando. ¿A poco se lo hiciste? Sí, claro, le puse mis dolaritos a Plagium y les mandaba sus capturas. Fue un ejercicio interesante. Los muchachos tomaron mucha conciencia, se sensibilizaron mucho a, está padre, pero ¿sabe qué? Me voy con mis PDFs, ándele pues, muy bien, y póngala, ¿puedo citar a GPT? No, todavía no, apréndelo a usar y luego ya lo citamos porque a lo mejor nos está diciendo mentiras, ya que sepas más tú del tema. Entonces, ¿tú crees que en algún momento en letras van a aceptar que en las referencias o en la bibliografía venga GPT? O sea, que van a tener esa apertura para incorporarlo así tan abiertamente y tan rico y tan sabroso, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué piensas? Y yo creo que así hay mucha más resistencia en el área, evidentemente, Charo, porque bueno, pues es una formación en lengua y literatura y aquí lo que buscamos es que justamente, y bueno, eso es lo que ocurre, nuestros egresados son los que nutren a estos, mira, Clau nos dice que no crees y no quieren información de la Wikipedia, ¿no? Pues justamente lo que nosotros formamos especialistas en español y nuestros especialistas en español son los que nutren a muchas de estas inteligencias. No sé, Clau, si recuerdas a Isabel, una compañera de mi generación, ella trabajó con el edificio, bueno, para la creación del edificio inteligente de Telmex y que fue en este edificio, fue el primer elevador que no tenía botones, sino que respondía hace mucho tiempo antes de la creación de Alexa al reconocimiento de voz. Y ahí trabajó esta compañera, esta colega, y pues ella lo que hizo fue hacer toda la transcripción de todas las posibilidades entonativas de decir, llévame al primer piso o súbeme al primer piso para que entendiera la indicación el elevador y te subiera, ¿no? O sea, vamos,
imagínate, ¿no? Esa es un poco la dimensión del tipo de profesionistas que nosotros formamos. Tenemos chicos que están en Instagram generando estos hashtags, ¿no? Estabilizando los hashtags para que justamente vayan a la información y la difundan. Entonces, yo lo veo muy complicado. Sí creo que es importante, yo desde una perspectiva personal, creo que es importante integrarlo y enseñarle a los chicos que es justo una herramienta, ¿no? O sea, no, ahí no puede delegarse la creatividad, la intelectualidad, sino es una herramienta que nos permite incorporar léxico, áreas básicas, crear redes asociativas, pero vamos, de ninguna manera va a sustituir las habilidades o las capacidades que puedan tener pues la gente egresada en letras, ¿no? Muy bien, Cari. Por ahí hay un David Fragoso dice utilizarla como recurso y medio, no olvidando que el desarrollo de capacidades y valores es la finalidad. Hay que formar en la construcción de la capacidad de pensamiento crítico. Bueno, Cari, pues qué rica plática nos acabas de regalar, platiquita de tardes, de viernes por la tarde. Muchísimas gracias por compartirnos poquito de lo que sabes y de lo que andas trabajando. Me permitiré compartir esta pantalla en la facultad. Te buscaré y te buscaremos y te la entregaremos físicamente. Pero mientras tanto, Facultad de Estudios Superiores Acatlán otorga la presente constancia a Karina Rodríguez Jiménez por impartir la plática de la inteligencia artificial en el desarrollo de la competencia lingüística como parte del Seminario Permanente de Innovación Didáctica por Mi Raza Hablar al Espíritu, Santa Cruz Acatlán, Estado de México, 10 de noviembre del 2023. Cari, pues muchas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo, por la plática tan rica que nos regalas y pues ojalá te tengamos por acá nuevamente con otro tema. Muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a ti, Cari. Nos Muchas vemos gracias en a una. todos, que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No se les olvide, tendríamos una plática más el 1 de diciembre a las 11 horas, la inteligencia artificial como ayudante del profesor avanzado. Esa sería la última sesión que tendríamos del semestre. Cuídense mucho, un abrazo, bonito fin de semana. Muchas gracias. Que estén Muchas bien. gracias, Cari.